El hospital abandonado de la Zona 3. En pleno corazón de la ciudad de Guatemala, en la Zona 3, se encuentra una estructura vieja, enmohecida y olvidada por el tiempo, el antiguo Hospital General San Juan de Dios, una parte del cual fue cerrado en los años 80 después de un incendio cuya causa nunca fue esclarecida del todo. Algunos dicen que fue un cortocircuito, otros que fue provocado por alguien que quería borrar evidencias de experimentos médicos no autorizados realizados en el área de psiquiatría. Desde que fue clausurado, el edificio ha sido escenario de decenas de relatos paranormales. Guardias de seguridad han renunciado tras asegurar que vieron sombras desplazándose por los pasillos, escucharon risas infantiles y gritos desgarradores que emergen de salas vacías. En 2019, un grupo de exploradores urbanos entró con cámaras y micrófonos para documentar lo que encontraran. Una de las grabaciones captó claramente el llanto de un bebé que parecía provenir del antiguo pabellón de maternidad. Lo perturbador fue que al revisar los archivos históricos, se encontraron con una nota del año 1976 donde se registraba la muerte de un bebé por hipotermia, tras haber sido abandonado por su madre, una paciente con trastornos mentales graves. Muchos creen que las almas de los pacientes que sufrieron y murieron en ese lugar continúan atrapadas entre esas paredes. Incluso hay quien afirma haber visto a una enfermera vestida de blanco que flota por los pasillos, desapareciendo justo antes de llegar a la entrada principal. A pesar del deterioro del edificio, los vecinos afirman que por las noches algunas luces se encienden solas. El hospital, aunque cerrado al público, sigue vivo de una manera más siniestra de lo que cualquiera imaginaría. El niño fantasma de la carretera a Las Verapaces. La carretera K14, que conecta la capital con Cobán, es conocida por sus curvas peligrosas, densas neblinas y frecuentes accidentes. Pero entre los viajeros veteranos se habla de algo aún más aterrador, el espíritu de un niño que aparece en la madrugada, caminando solo por el borde de la carretera. En 2005, José Ramírez, un camionero experimentado, viajaba de noche llevando productos lácteos hacia Cobán. Eran cerca de las 2:30 de la mañana cuando, al tomar una curva cerca del kilómetro 132, vio a un niño con camisa blanca y pantalón corto, parado junto a la carretera con la mirada perdida. Pensando que se había perdido, detuvo el camión. El niño subió sin decir una palabra y, con voz suave, le indicó una dirección hacia una casa en las afueras de Tactic. Al llegar, José tocó la puerta de la vivienda. Una mujer mayor salió y, al escuchar la descripción del niño, comenzó a llorar. Él era mi nieto, murió hace 10 años en un accidente justo en esa curva, dijo entre lágrimas. José volteó a ver su camión, y el niño ya no estaba. Desde entonces, el hombre sufrió pesadillas recurrentes y fue diagnosticado con ansiedad severa. Dejó de conducir y contaba la historia como advertencia a quienes se burlaban de lo paranormal. Hoy en día, varios conductores aseguran haber visto al mismo niño. Algunos incluso aseguran que, si no lo recogen, aparece dentro del vehículo unos kilómetros más adelante. Guatemala, con su rica historia y profundas tradiciones, es un caldo de cultivo para historias de terror que se entrelazan con lo místico y lo sobrenatural. Aquí te presento 3 relatos extensos que se cuentan como reales y han impactado a quienes los conocen. El fantasma de la abuela en la antigua Guatemala. La antigua Guatemala, con sus calles empedradas y ruinas coloniales, es un lugar donde el pasado parece negarse a morir. Se dice que en una antigua casa en las cercanías del Tanque La Unión, habita el espíritu de una anciana, una abuela cariñosa en vida, pero que tras su muerte, su presencia se volvió inquietante. La historia la cuenta la familia que reside en la casa desde hace generaciones. Todo comenzó poco después del fallecimiento de doña Elena, la matriarca. Al principio, eran pequeñas cosas, un objeto que se movía del lugar, un susurro inaudible en la quietud de la noche, el leve aroma a café recién colado, su bebida favorita. Los hijos y nietos pensaron que era la pena, la imaginación jugando malas pasadas. Sin embargo, los fenómenos se intensificaron. Las puertas se abrían y cerraban solas, se escuchaban pasos arrastrados por el pasillo cuando nadie más estaba allí, y la silla mecedora de doña Elena, que había sido guardada en el ático, aparecía inexplicablemente en la sala de estar. Una de las nietas, una adolescente, juró haber visto la silueta translúcida de su abuela sentada en el borde de su cama, observándola mientras dormía. Aunque la figura parecía benigna, la sensación de ser observada por un espíritu era escalofriante. Lo más impactante ocurrió una noche de tormenta. El viento aullaba y la lluvia golpeaba con fuerza los ventanales. La hija mayor de doña Elena, quien padecía de insomnio, se levantó a beber agua. Al pasar por el pasillo, vio la puerta del cuarto de su madre, que había estado cerrada por años, entreabierta. La curiosidad y un escalofrío le recorrieron la espalda. Se asomó y lo que vio la dejó petrificada. Doña Elena estaba allí, sentada en el borde de su antigua cama, peinándose el cabello largo y canoso con el mismo peine de carey que usaba en vida.
Sus ojos, aunque sin brillo, parecían mirarla directamente. La hija soltó un grito ahogado y salió corriendo, tropezando en su huida. Cuando los demás miembros de la familia se despertaron y fueron a investigar, la puerta estaba cerrada y no había rastro de la presencia. Desde entonces, la familia ha aprendido a coexistir con el fantasma de la abuela. Algunos dicen que es su forma de seguir cuidándolos, otros que simplemente no puede dejar el lugar que fue su hogar. Pero todos concuerdan en que la presencia de Doña Elena es real e innegable, un recordatorio constante de que en la antigua, los velos entre la vida y la muerte a veces son dolorosamente delgados. La carreta de San Pascual en Quetzaltenango. En las frías noches de Quetzaltenango, especialmente en el cementerio general, se cuenta una historia que hiela la sangre a quienes la han presenciado, la de la carreta de San Pascual. No se trata de un espectro cualquiera, sino de una manifestación de la muerte misma, un presagio funesto para quien se cruce en su camino. La leyenda dice que la carreta aparece alrededor de la medianoche, tirada por caballos negros cuyos cascos no producen sonido alguno. Es una carreta antigua, de madera oscura, con ruedas que chirrían de una manera tan lúgubre que el sonido parece taladrar el alma. Pero lo más aterrador es lo que transporta, un ataúd abierto, dentro del cual yace un esqueleto ataviado con un hábito de monje, sosteniendo una guadaña. Este es San Pascual Muerte, el patrón de los muertos, que según la creencia popular, sale a recoger las almas de aquellos cuyo tiempo ha llegado. Un vigilante del cementerio, un hombre escéptico que llevaba años en el oficio, solía burlarse de estas historias. Una noche, mientras hacía su ronda habitual, una densa niebla envolvió el cementerio. De repente, escuchó un chirrido espeluznante que parecía venir de las profundidades del lugar. Al principio, pensó que era su imaginación, pero el sonido se hizo más nítido, más cercano. Se quedó inmóvil, paralizado por el miedo, cuando vio una sombra que se movía lentamente entre las tumbas. A medida que la niebla se disipaba por un instante, la vio, la carreta de madera oscura, los caballos silenciosos, y dentro del ataúd, la figura esquelética con la guadaña. Los ojos vacíos del esqueleto parecieron fijarse en él. El vigilante sintió un frío indescriptible que le caló hasta los huesos. Quiso correr, gritar, pero su cuerpo no respondía. La carreta pasó a pocos metros de él, y el chirrido de las ruedas resonó en el silencio, un sonido que juró no olvidar jamás. Lo más escalofriante fue que, a la mañana siguiente, el vigilante se enteró de que su anciana madre, que había estado enferma por un tiempo, había fallecido en las primeras horas de la madrugada. Desde ese día, el vigilante nunca más se burló de las leyendas. De hecho, renunció a su trabajo, incapaz de soportar la idea de volver a encontrarse con la carreta de San Pascual. Para los quetzaltecos, la aparición de la carreta no es solo una historia de terror, sino una advertencia sombría de que la muerte está cerca y que a veces se manifiesta de las formas más aterradoras. El sombrerón y la muchacha de la trenza larga en la ciudad de Guatemala. La leyenda del sombrerón es una de las más arraigadas en Guatemala, un ser pequeño, con un gran sombrero, que cabalga un caballo pequeño y tiene una guitarra. Se dice que se aparece a mujeres jóvenes y hermosas, especialmente a aquellas con cabellos largos y trenzados, a quienes persigue con su música y su presencia inquietante. Una de las historias más impactantes y ampliamente contadas sucedió, según la tradición oral, en la ciudad de Guatemala. La protagonista de esta historia fue una joven llamada María, de belleza singular y una trenza larga y oscura que le llegaba hasta la cintura. María era conocida por su amor a la música y su melodiosa voz. Una noche, mientras caminaba por una calle solitaria de la zona 1, de regreso a su casa después de visitar a una amiga, escuchó una música suave y hermosa que venía de algún lugar cercano. Era una melodía que nunca había oído, pero que la cautivó de inmediato. Intrigada, María aceleró el paso, tratando de identificar el origen de la música. De repente, de entre las sombras, apareció un hombre diminuto con un sombrero enorme que le cubría casi toda la cabeza. Llevaba botas ruidosas y una guitarra pequeña en sus manos, de la que emanaba la dulce melodía. María sintió un escalofrío, pero su curiosidad era más fuerte que su miedo. El sombrerón, como lo reconoció de inmediato por las historias que había oído, comenzó a seguirla, tocando su guitarra y cantando serenatas con una voz que, aunque pequeña, era increíblemente dulce y melancólica. Día tras día, el sombrerón apareció en la vida de María. La seguía a todas partes, se paraba frente a su casa por las noches tocando su guitarra, e incluso se dice que se colaba en su habitación para trenzarle el cabello mientras dormía. María comenzó a perder el apetito y el sueño. Sus ojos se hundieron, su piel se volvió pálida y su vitalidad se desvanecía. La música del sombrerón, que al principio le pareció hermosa, ahora era una tortura. No podía comer, no podía dormir, y sentía una opresión constante en el pecho. Sus padres, alarmados por el deterioro de la salud de su hija,
buscaron la ayuda de curanderos y sacerdotes. Todos coincidían en que era el sombrerón quien la estaba atormentando. La única forma de librarse de él, le dijeron, era cortarle el cabello, ya que él se sentía atraído por las cabelleras largas. Con el corazón roto, María accedió a que le cortaran su hermosa trenza. La noche en que le cortaron el cabello, la música del sombrerón cesó. No se escucharon más serenatas en la calle, ni se sintieron más presencias en su habitación. Lentamente, María comenzó a recuperar su salud y su alegría de vivir. Sin embargo, se dice que cada vez que escuchaba una melodía de guitarra, un escalofrío le recorría la espalda, y juraba que, en las sombras, podía sentir la mirada melancólica de aquel ser pequeño con el gran sombrero, quien nunca más volvió a acercársele, pero que sin duda dejó una marca imborrable en su vida. La historia de María se ha transmitido de generación en generación, sirviendo como una advertencia para las jóvenes con cabellos largos, para que se cuiden del enigmático y enamorado sombrerón.